que tú también eres político. Todos somos seres políticos. La política... Aunque no estemos inscritos. Es que lo que pasa es que el estar inscrito en un partido político, a veces incluso, ni siquiera es hacer política. ¿Ya? Porque hay una diferencia entre el ser político y el ser cortesano, ¿no? Ya. El cortesano es el que no ejerce su función política, sino el que está dispuesto a atender la voluntad del príncipe. ¿Y tú cuando estuviste en el PPD fuiste un cortesano? Nunca he sido un cortesano en mi vida, ni de niño ni de joven. ¿Qué hacías en el PPD? Yo llegué al PPD el año 90, cuando volví de Europa, de mi estudio de doctorado, y como siempre me ha interesado la política, un grupo de amigos que estaba en el PPD me dijo, ¿por qué no te metes acá? Estamos en la concertación, está partiendo el gobierno de Elwin, y este partido tiene posibilidades de incorporar reflexiones nuevas, porque era un partido sin contenido, era un partido sin proyecto, sin ideología, era un partido que quería ser básicamente instrumental, y no tenía reflexión, no tenía historia política, no habían elementos que constituyeran una mirada de país, una mirada... Pero sí tenía líderes con mucha historia política. Sí, pero venían o del Partido Socialista, o del Partido Comunista, o incluso de sectores de derecha. Entonces, yo junto con otras personas entramos ahí e intentamos darle contenido a esto. Y de hecho le dimos harto contenido. ¿Y qué pasó finalmente que te vas el 93 o 95? El 93, a fines del 92, digamos. Fue justo antes de la elección de Magnef. ¿Tuviste algún problema específico con alguien? Muchos problemas, pero ¿Con harto. quién? Con Sergio Vitar particularmente, que era el presidente del partido. Porque yo tenía la responsabilidad de la Comisión Económica y de la Comisión Programática. Y el problema mayor fue en la Comisión Programática porque logramos armar una discusión, un debate político mayúsculo, grande, de 300 personas más o menos. Todos jóvenes de ese entonces, estamos hablando hace 20 años atrás. Y le dimos contenido, toda la reflexión sobre la sustentabilidad, la crisis de la modernidad, los proyectos posmodernos, toda esta reflexión... O sea, tú estabas feliz trabajando ahí en ese momento. Y llegamos yo todavía me acuerdo, un encuentro programático que fue en esta casa es por ahí por Avenida Mata, era una casa grande donde era el Ágora, se llama el Ágora. Sí, una casona. Una casona, el Ágora. Y ahí discutimos esto y a Sergio Vitar no le gustó mucho. No le gustó nada, digamos. ¿Y como político te lo planteó directamente? No, directamente no, porque los políticos ¿Te lo mandó a decir? ¿Te lo mandó a decir? Me planteó decir que mira, estas cosas no son para estos tiempos, pescó el documento programático que habíamos construido y lo guardó en un cajón y llamó a José Joaquín Brunner para que se hiciera cargo de la comisión. Ah, y ahí fue y tú te retiras del partido. Exactamente. Ahora te quiero llevar un poquito antes para que la gente también lo entienda. Ahora, el tema era este. ¿Sí? Porque nosotros además habíamos hecho una reflexión crítica profunda y de hecho le hicimos un cuadrillazo al entonces ministro de Economía, Carlos Minami, claro, y le cantamos la cancioncita completa, porque estaban haciéndose los lesos con la privatización de empresas públicas, lo del cobre, lo de la deuda subordinada, y finalmente porque ya estábamos viendo si esto de la conversión del proyecto de la concertación hacia la herencia de la dictadura, empezó el mismo día, Entonces nosotros empezamos el 90, el 91 y el 92 ya la cosa estaba clara para dónde iba ese barco. Y tú esperabas otro camino. Exactamente. O sea, nosotros queríamos cambiar la herencia de la dictadura. O sea, había que terminar con las AFP, con las ISAPRES, la nueva constitución, la reforma del sistema binominal. Todas esas cosas eran parte del proyecto original de cambio de la dictadura. Entonces... Al 92 ya la cosa se sabía para dónde iba y algunos nos fuimos para siempre. A propósito de la dictadura, otro dato que mucha gente a lo mejor lo desconoce, tú trabajaste del año 83 al 95 en el Banco Central. Es decir, trabajaste un periodo... Del 83 al 90 del 83 al 86. Al 86, perdón, del 83 al 86. Sí. Trabajaste en el Banco Central, del 83 al 86. Sí. Es decir, trabajaste en pleno periodo de la dictadura. Entonces es bueno que la gente diga, ¿por qué? ¿Qué hacía Marcel Clos ahí? Lo que hacía en cualquier parte lo que pasa es que la gente tiene que contextualizar lo que era eso. A ver.
el tiempo de la dictadura, las universidades eran rectores militares. Todos los organismos públicos estaban administrados por autoridad militar. TVN tenía un director O sea, militar. ser periodista en tiempo era trabajar para el gobierno militar. No es así, porque el sector público es distinto de trabajar para el... Y de hecho el Banco Central es autónomo. El sistema, tú no dependes del Ejecutivo, o sea, es un organismo público que no depende del Ejecutivo. Y yo, bueno, ese es por una cosa. Por otra parte, era la época, acuérdate que era la época donde en Chile había un 30% de cesantía. Y todo, porque si hubiera trabajado yo en la universidad, si yo hubiese entrado a la universidad como postulé a un cargo en la universidad, claro, habría trabajado también para un gobierno militar. Ya, pero desde el Banco Central podías discrepar. O sea, yo discrepé, pues si yo no solamente estaba en el Banco Central, sino que era miembro de la agrupación de economistas socialistas, era además activista del grupo Sebastián Acevedo contra la tortura, además estaba en una célula de cristianos por la teología de la liberación. ¿Trabajaste ahí? Sí, pues, y además no hubo ninguna marcha, ninguna protesta, ninguna manifestación en contra del gobierno militar que yo no haya participado en esa época. O sea, yo tenía actividad política y alta actividad política, pero contraria al gobierno militar. O sea, era mi trabajo y en ese trabajo yo no tuve ninguna responsabilidad de ningún tipo, salvo hacer informes sobre la deuda externa de América Latina. Ese era mi trabajo. Era un trabajo al que incluso yo postulé, digamos, como concursé. Y fueron unos amigos que eran de izquierda los que me tramitaron el... Y así entraste. Duraste poco, en verdad. O sea, lo que pasa es que yo entré a trabajar ahí y el 86 me fui, digamos, renuncié y me fui a Europa. Pero ese fue como el trabajo que tú podías haber tenido como médico en la posta central, como especialista en computación en el registro civil. O sea, había que trabajar en algo. Pero además no era una pega que comprometiera nada de tu compromiso político, ¿no? O sea, era absolutamente... Era ser funcionario público, que no es lo mismo. Porque imagínate, habían 40.000 funcionarios públicos, es como si hoy día los funcionarios públicos que quedaron de la concertación dijeran que están trabajando para Piñera, claro, o piensan como Piñera, o comparten el... Marcel, y en esa época, o antes a lo mejor, cuando estaba en la Democracia Cristiana... Pero eso fue cuando yo estaba en el colegio. Sí, sé que hasta los 16 años. Hasta los 16 años, y fue cuando la Democracia Cristiana, ojo con eso... Era muy distinta. Postulaba la reforma agraria, el socialismo comunitario, la sindicalización campesina, la reforma agraria, la nacionalización del cobre. O sea, estamos hablando de una democracia cristiana que no es la que tenemos hoy día. O sea, la gente tiene que también... Mucho en 40 años. Han cambiado mucho. Ahora, ¿tú tenías algún referente? ¿Tú admirabas algún político? ¿Quién era tu referente político o ideológico? Lo que pasa es que en ese entonces había muchos políticos, ¿no? Y habían algunos políticos que eran más bien más ideológicos, ¿no? Y habían otros que eran más de partido, digamos, de acción política. ¿Y había diaria, alguno ¿no? que tú seguías, que le dabas importancia, que lo leías? Es que en ese entonces nosotros leíamos muchas cosas, ¿eh? Yo no me acuerdo las cosas que leíamos, pero uno de los libros de cabecera que nosotros teníamos, por lo menos que yo tenía, eran los de Josué de Castro sobre la geografía política del hambre, la situación... Porque eran tiempos de mucho debate y mucha discusión, y a veces cuesta transmitir esto, ¿no? Pero nosotros teníamos 11, 12, 13 años y estábamos estudiando orden capitalista, regímenes comunistas, marxismo. Yo ya había estudiado marxismo en esa época, había estudiado todo el planteamiento filosófico de Maritain, de Mounier, que eran los ideólogos... Las ideologías eran muy potentes. Demócratas cristianos. Todo el trabajo de la Iglesia Católica, el Vaticano II, los cristianos por el socialismo, ¿Tú eres católico, toda la iglesia latinoamericana. Yo estaba metido en la iglesia latinoamericana, que llegó a tener más de 2.000 teólogos, que expulsó Karol Wojtyła
de la Iglesia Católica después de que muere Pablo VI. Te quiero dejar plantear una pregunta porque vamos a saludar a...